Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Los jóvenes no seguían un programa de entrenamiento en particular como preparación para los Juegos Olímpicos. Su entrenamiento era parte de la educación que recibían en cada ciudad, en un lugar especialmente equipado para ello, el gimnasio. Si quisiésemos describir la educación en la antigua Grecia con una sola palabra, hablaríamos de armonía. Armonía. El objetivo del entrenamiento era una mezcla entre desarrollo espiritual y ejercicio físico. ¿Por qué? Porque así eran los dioses. Dioses como Aquiles o Hércules. Con su aguda inteligencia y su fuerza física, eran los prototipos ideales a quienes querían parecerse. En la antigua Grecia, todas las ciudades tenían un gimnasio, y los pedagogos, los profesores de la actualidad, enseñaban filosofía, política, matemáticas, lengua y música. En las arcadas, fuera, en el patio, los jóvenes practicaban varios deportes, bajo la supervisión de los entrenadores. Durante el entrenamiento atlético se ponía más atención para que el atleta pudiese conseguir la perfección a través de la armonía y el ritmo. Por eso entrenaban bajo el tranquilo sonido de la flauta. Conocemos, gracias a muchos escritos antiguos, de la variedad de lo que podemos llamar profesores y entrenadores de jóvenes en la antigua Grecia. Estaban los gimnastas, que hacían especial hincapié en el entrenamiento físico. Los paidotribes, que como la palabra indica es el pulidor del chico, que se preocupa especialmente por sus habilidades, su habilidad atlética y física. Otra palabra, los adiptes, masajistas los llamaríamos hoy, que estaban especializados en limpiar el cuerpo con aceite, que era especialmente importante a la hora de preparar el cuerpo, los músculos, calentarlos y desentumecerlos para el ejercicio. Aquí en Nemea, las excavaciones han descubierto una sala de baño que era una típica parte de cada antiguo gimnasio. Venían aquí al final del día. Después de que los atletas hubiesen terminado sus competiciones, venían a limpiarse, a quitarse el aceite, el sudor y el polvo, para depositarlo en un recipiente, ya que pensaban que tenía valores farmacéuticos. Y luego venían aquí a darse un baño. Primero con chorros de agua que salían de pequeñas tuberías para pasar luego a la piscina central.
Aparte de las competiciones, también había ejercicios atléticos cuyo propósito era simplemente entrenar el cuerpo. El levantamiento de peso no existía en esa época como competición. Era un ejercicio de entrenamiento para los atletas. Esta inscripción dice que el atleta Vivon levantó esta piedra con una mano sobre su cabeza y la lanzó a lo lejos. Bien, pero la piedra pesa 143 kilos y medio. El doble medallista de oro olímpico, Piros Dimas, trata de explicarnos cómo pudo ser posible. Con una mano. Con una mano es muy difícil levantar esta piedra. Lo intenté, pero solo pude moverla un poco. En la antigüedad los griegos hacían levantamiento de peso más para que les fuese útil en otros deportes que existían entonces. Carreras, lanzamiento de disco. Hoy en día en levantamiento de peso tienes una barra. Es mucho más fácil. Se hace con ambas manos. La técnica que empleamos hoy es muy diferente de la que empleaban entonces. No sé si es posible. Si entrenase algo, los levantadores de peso actuales han entrenado con piedras en una mano. He podido levantarla, pero es casi imposible. Imaginad la misma atmósfera de paz y tranquilidad reinante en la antigua ciudad de Elis que estaba aquí. Este es el lugar al que venían los jóvenes que querían participar en los Juegos Olímpicos. Los jueces de los Juegos seleccionaban solo a aquellos que habían entrenado, ya que solo buscaban la participación de los mejores atletas. Los organizadores de los Juegos querían mostrar cuerpos bonitos y bien entrenados en el estadio de Olimpia, ofreciendo a los espectadores un espectáculo estupendo, propio de la reputación de los Juegos Olímpicos. Elis era la ciudad olímpica. Cada 4 años, los atletas iban allí. Tenían que esperar 30 días hasta que cumplían con las normas. No podían haber sido culpables de ningún sacrilegio o asesinato. Tenían que aprender las reglas de los juegos y eran asignados a distintos deportes de acuerdo con su edad, niños u hombres. En la antigua Grecia, los niños tomaban parte en la competición desde muy temprana edad. Participaban en los Juegos Olímpicos desde los 12 años. Según el criterio de la época, se consideraba perfectamente normal que los niños compitiesen en carreras, en lucha y en pugilato, pero no en deportes como las carreras de carros, donde corrían muchos más riesgos. En la víspera de la inauguración de las Olimpiadas, toda esta zona se llenaba de miles de peregrinos que llegaban de todas las ciudades griegas, de las colonias y también del extranjero. Una multitud colorida y ruidosa llegaba hasta aquí para seguir el mayor evento deportivo de la antigüedad, los Juegos Olímpicos. Aparte del gran número de ciudadanos ordinarios, también llegaban a Olimpia delegaciones oficiales de todas las ciudades. Estas delegaciones estaban formadas por los ciudadanos más distinguidos. Cada ciudad intentaba causar la mejor impresión posible, donando tesoros, objetos preciosos a los dioses. Querían ganarse su favor, para que sus atletas pudiesen traerse de vuelta a sus ciudades la corona de olivo de la victoria. Las delegaciones oficiales de las ciudades que participaban en los Juegos regalaban a los dioses objetos similares a este. Además, solían traer objetos de oro, estatuas, escudos de guerra, bustos y muchas otras cosas. El esplendor y la riqueza de las donaciones a la ciudad de Atenas en la 91 Olimpiada forma ya parte de la historia.
El promotor y cabeza de la delegación, el glorioso general Alcibíades, que ganaría la carrera de carros unos días después, ofreció un banquete memorable para todos los presentes, que incluyó comida para los caballos. Al no tener la obligación de pensar en lo que costaría el banquete, generaciones posteriores siguieron hablando de él, por lo que no hay duda de que todos debieron pasarlo muy bien. Los peregrinos de Olimpia en esa época recorrían más de 1000 kilómetros para ver los juegos. Para aquellos que venían de los lugares más remotos, el viaje podría durar 15 o 20 días. Utilizaban todos los medios de transporte conocidos en esa época. Todos tenían derecho a ver los juegos, incluso los esclavos y los ciudadanos extranjeros. Todos, excepto las mujeres. Como mujer me siento ofendida. No me hubiese gustado perderme un espectáculo así. Es paradójico para el lugar donde nació la democracia y todavía no se ha dado una explicación satisfactoria. La teoría que prevalece dice que al excluir a las mujeres, los atletas podían competir desnudos. Esta regla se rompía muy pocas veces. La pena era muy severa. Eran arrojados por los escarpados precipicios del monte Tipeón. Sin embargo, hubo una excepción en el que el castigo no fue aplicado, en el caso de Calipátira. Calipátira, hija del sabio Diágoras, tras la muerte de su marido, decidió entrenar a su hijo para los Juegos Olímpicos. Pero ella tenía prohibida la entrada a Olimpia, así que decidió acompañar a su hijo como entrenadora y también como espectadora, y se vistió de hombre. Cuando Pisidoros ganó en pugilato, Calipátira corrió alegremente a encontrarse con él, para abrazarle y besarle, y de repente se le cayó la túnica, quedando evidente que era una mujer. La pena en casos así era la muerte, pero el tribunal decidió que como Calipátira era la hija de un campeón olímpico, hermana de un campeón olímpico y madre de un campeón olímpico, debía salvar la vida. Desde entonces, Calipátira ha sido honrada como un símbolo. Ha sido la primera mujer en entrar en un santuario particular, reservado a la dominación masculina. En nuestro país es respetada y se decidió crear una asociación deportiva femenina que honrase su nombre, Calipátira. Algunas veces, los peregrinos de Olimpia alcanzaban los 60.000. Un número realmente sorprendente si uno se para a pensar que en aquel entonces Atenas tenía 100.000 habitantes. Las partes sombreadas de la foto muestran la zona ocupada por los espectadores. La ruidosa multitud se alojaba fuera del Altis, llegando hasta las colinas cercanas. 2 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, una procesión partía desde la ciudad de Elis. A su cabeza estaban los dignatarios de la ciudad, que organizaban los Juegos, los jueces gelanodiques, los sacerdotes, etc. Les seguían los dignatarios extranjeros y luego los atletas con sus entrenadores. Hacían falta 2 días de caminata para cubrir la distancia de 57 kilómetros que separaba a Elis de Olimpia. La procesión entraba en el Altis y se detenía enfrente del Buleuterion. Allí se registraban los atletas y hacían juramento garantizando que habían estado entrenando durante los 10 últimos meses y que competirían noblemente respetando las reglas de los Juegos Olímpicos. Aquí, enfrente del Buleuterion, se encontraba la imponente estatua de Zeus. Con sus brazos en alto sujetando sus manos, su rostro era severo. Esto es a lo que se enfrentaban los atletas mientras juraban competir noblemente. La historia confirma que este juramento se incumplía pocas veces.
Tras la toma de juramento tenían lugar los concursos para seleccionar a los mejores trompeteros y presentadores, que anunciaban las competiciones y los nombres de los ganadores en la arcada de los ecos. Gracias a la longitud del edificio de la arcada, que amplificaba el volumen del sonido, las trompetas y los anuncios resonaban en todo el Altis. Cuando terminaban las ceremonias oficiales, las delegaciones de las distintas ciudades hacían sacrificios y ofrecían sus presentes a los dioses, pidiendo que los atletas de sus ciudades fuesen coronados con la victoria. Al final del primer día, la multitud se distribuía alrededor del terreno sagrado del Altis para admirar los templos, los tesoros de las ciudades o para escuchar a escritores y poetas recitando sus obras. La mayor parte pasaba la noche al aire libre, discutiendo o tratando de adivinar el ganador de cada deporte. Mientras que los espectadores se divertían durante toda la noche, los atletas, bajo la atenta vigilancia de los entrenadores, dormían y soñaban con una victoria gloriosa. El segundo día, al amanecer, la multitud llenaba el estadio y tomaba sitio, sentándose a ambos lados. Se estrujaban y peleaban con tal de situarse lo más cerca posible de la línea de salida o de la meta. La gente quería ver los juegos lo más cerca posible, invadiendo la arena. La zona por donde estoy andando ahora mismo era patrullada por los Rabduji, que llevaban finas varas que utilizaban frecuentemente para mantener a la multitud lejos de la arena. Gracias a Dios no soy un guarda. Un trabajo duro el de controlar a una multitud enloquecida. Lo que era absurdo es que los atletas compitiesen desnudos. Había dos razones para ello. Una era para alardear de sus magníficos cuerpos. La otra razón era para demostrar a los espectadores que habían hecho suficiente ejercicio. Ejercitaban todas las partes de su cuerpo de acuerdo con las reglas de los Juegos Olímpicos. Por eso los Juegos Olímpicos recibían el nombre de Gimnikoi o desnudos. Esta arcada llamada Kripti era atravesada por los selanodiques. Los selanodiques eran los jueces de las competiciones. Eran 10 y eran elegidos entre los ciudadanos de Elis. Durante 10 meses permanecían en Elis, donde eran entrenados en sus tareas. Los selanodiques no se sentaban en la pendiente junto al estadio como el resto de los espectadores, sino en el asiento especial que puedes ver aquí. También había lugares especiales para los invitados distinguidos que veían los Juegos Olímpicos, como este asiento de mármol o tocos que está en el Museo de Olimpia y pertenecía al cónsul de Elis, Gorgos el Lacedemonio. ¿Por qué nacieron las competiciones atléticas en Grecia y no en otro lugar? La respuesta reside en el carácter de los griegos, que tenían la tendencia de comparar y competir en todas las actividades. Aparte de las competiciones en arte, querían destacar en todos los aspectos de la vida diaria. ¿Quién corre más rápido? ¿Quién salta más? ¿Quién lanza la jabalina más lejos? La competición más antigua es la carrera, algo que parece bastante lógico si uno piensa que correr es la forma más antigua de ejercicio físico. Esta es la manera en la que los atletas tomaban posición en el punto de salida, después de un sorteo imparcial frente a los espectadores que habían venido al estadio a ver los juegos. La posición del cuerpo del corredor en la salida es muy diferente de la que toman los atletas actuales. Apoyaban el peso del cuerpo en las puntas de sus pies. El cuerpo se doblaba hacia adelante, mientras que la cabeza permanecía recta, para que los ojos pudiesen fijarse en la línea de meta. Los brazos estirados de frente,
las palmas mirando hacia abajo, preparadas para cortar el aire, del mismo modo que un nadador atraviesa el agua. Una salida antes de tiempo tenía como resultado la cancelación de la competición, y el atleta que había provocado el error era castigado incluso con la muerte. ¿Radical? ¿Injusto? Esas eran las reglas de los Juegos Olímpicos. El temor a tales castigos hacía que los atletas retrasasen su salida perdiendo un tiempo muy valioso. Por esta razón, se aplicaba el sistema de salida Ixplis. Difícil de pronunciar, incluso en griego. Dejadlo solo en español. Se utilizó por primera vez en los Juegos de Nemea y se adoptó más tarde en Olimpia porque se consideraba la forma más justa para que empezasen los atletas. La incisión que veis aquí es la marca del mecanismo Ixplis. A principios del siglo IV a.C. se empleaba un invento llamado Ixplix, parecido al utilizado actualmente en las carreras de caballos. Un palo de madera situado frente a cada atleta a la altura del pecho les impedía el paso. Este palo de madera horizontal estaba unido a otro vertical que era mantenido por una cuerda, que mediante una serie de ganchos llegaba hasta el juez de salida, que sujetaba en la mano todas las cuerdas. Cuando se daba la señal de salida, soltaba todas las cuerdas, y los palos de madera caían haciendo mucho ruido y se abría el camino. Para los antiguos griegos, el tiempo no era algo que tuviese excesiva importancia. La participación, la perseverancia y la resistencia eran los objetivos que mantenían el entusiasmo del público. Dejadme que os cuente una de las historias más sorprendentes del corredor Ageas. Fue proclamado ganador de la carrera Dolichos en la Olimpiada número 113, que consistía en correr unos 3,5 kilómetros. Estaba tan contento que recorrió otros 110 kilómetros hasta su ciudad, Argos, para proclamar su victoria. Increíble, verdaderamente increíble. En los Juegos Olímpicos, las carreras de longitud incluían 3 competiciones: el Stadion, el Diablos y la carrera Dolichos. La carrera Stadion recibió este nombre porque los atletas recorrían la longitud del estadio. Hoy sería la carrera de 200 metros. La Diablos corresponde a la carrera de 400 metros. Esto implica que los atletas tenían que cubrir el doble de la distancia del estadio. El nombre proviene del instrumento musical, diablos, flauta, que en griego significa camino de 2 vías. La Dolichos era una carrera de larga distancia, equivalente a 3.500 metros, que es 20 veces la distancia del estadio. Fue a los mensajeros que tenían que recorrer grandes distancias entre las ciudades a quienes se les ocurrió la idea de competir. En la antigüedad, los atletas no corrían como ahora alrededor de la circunferencia de la arena. Corrían la longitud del estadio como los nadadores de la actualidad. La carrera era la más popular de las competiciones, y el ganador olímpico de este deporte era homenajeado de una forma muy especial. La olimpiada en la que ganaba recibía su nombre. Por ejemplo, la primera olimpiada del año 776 a.C. recibió el nombre de Coribos, por un cocinero de Elia. Al final del siglo VI a.C., una cuarta competición fue añadida a los Juegos: la carrera armada. Los corredores tenían que correr la Diablos 2 veces la longitud del estadio, desnudos, pero llevando sus aparejos de guerra: cascos, grebas y escudos. El corredor hoplita, es decir, el corredor completamente armado, tenía que estar extremadamente bien entrenado para soportar el peso de todo el equipamiento de guerra.
El entusiasmo que despertaban estos corredores armados hizo que los organizadores programasen la carrera al anochecer, para que el primer día de los Juegos terminase con alegría.